Hoy en Íntimo Vilima me siento a hablar con Ángela Alba, una joven sevillana empeñada en divulgar sobre discapacidad en redes sociales con dedicación, pasión y dosis interminables de buen humor. Audióloga protésica de profesión y alegra corazones por filantropía, Ángela nos propone en esta entrevista íntima y sincera un viaje por las emociones con punto de partida en una infancia marcada por el bullying y el acoso escolar y destino en una madurez temprana que la ha convertido en una fuerza de la naturaleza que desprende carisma a raudales. Como ella misma dice, ni canta ni baila, pero no os la perdáis. La primera pregunta que se me ocurre no es nada cortés ni nada educada, al menos a tenor de los protocolos que se suelen tener con las mujeres. ¿Tú qué edad tienes? En el DNI, este año cumplo 29, pero realmente tengo 74 aproximadamente. Aproximadamente, no año arriba, año abajo. ¿Pero eso quiere decir que tú ya tienes tus achaques o...? También. No, pero siempre he sido una niña vieja, que se dice, ¿no? Esta niña es una vieja. Y un poco de eso va mi historia, al fin y al cabo. El ser una persona mayor en el cuerpo de una niña que medía 80 centímetros. Un poco eso es lo que... ¿Un poquito Marisol? Quizás no tanto flash, ¿no? Tanta cámara. Pero tenía yo mis pinitos por el camino. Porque tú... que tenías una inclinación por estar con las personas mayores y embeberte de lo que ellos emanaban, ¿o bueno, yo creo que remontándonos un poco a cómo empieza esta historia, ¿no? Contarla desde el principio yo creo que es lo más sencillo. Cuando yo era pequeña, yo vivía en el Tiro de Línea, que es un barrio obrero de toda la vida, y en mi bloque de vecinos no había niños. Mis mejores amigas eran Pascuala, Carmela, Emilia, María, eran señoras mayores. Y entonces mi pasatiempo de por la tarde, favoritísimo, era pasar rato con las vecinas y que contaran sus historias y demás. Entonces, claro, yo hablé muy pronto, andé muy pronto, y yo me iba empapando de las historias de ellas como agua de mayo. Entonces eso creó una expectación en el barrio bastante importante, porque claro, yo vivía en un bajo, y claro, la atracción favorita de la gente era pasarse por el bajo, tocar la persiana y charlar conmigo un rato. A lo mejor yo tenía 2 años, te quiero decir. Pero eso era atracción obligatoria. Y evidentemente, cuando llega el momento de ir al colegio, a mí se me crean ciertos conflictos importantes. Porque claro, yo con 2 años y medio, con los que entré en el cole, ya te digo, yo hablaba perfectamente y podías tener conmigo una conversación de pe a pa sin problema. Y yo no sé qué esperaba entrar al colegio. Yo esperaría, no sé, lo típico de los institutos americanos, ¿no? De repente taquilla, de repente un quarterback. Yo no sé qué esperaba con 3 años. Y cuando entro allí me veo niños que no saben pronunciar su nombre, que llevan ropa elástica porque no saben vestirse solos. Y bueno, una serie de acontecimientos que para mí fueron catastróficos, ¿no? Los niños lloraban, mamá, en la puerta del colegio. Y decía, pero si aquí no hay camas, si es que aquí no nos vamos a quedar. Pero claro, eso los niños no lo tenían dentro de su cuerpo intrínseco, ¿no? Y claro, evidentemente, cuando llegaba por la tarde a casa, pues yo hacía las cosas que me gustaban hacer, que entre ellas era grabar cintas vírgenes como si fuese que tenía un programa de radio. Y era mi pasatiempo favoritísimo de todos los tiempos. Y recuerdo que yo decía, con 2 años y pico tendría, que yo quería ser periodista. Tampoco tenía muy claro lo que era ser periodista, pero como yo veía las noticias, escuchaba la radio y veía un poco también los equipos de música que teníamos en casa y tal, yo lo que quería era contar historias y grabarlas y contarlas y que los demás las vivieran de alguna manera como las vivía yo, y contaba las historias de las vecinas y todas las cosas que se vivían también en el bloque de vecinos allí. ¿Y cuál es tu primer recuerdo, el primerísimo que se te viene a la mente? Buah, pues uno de mis primerísimos recuerdos de la vida, ¿eh? Sí. Te lo prometo, las cintas vírgenes. Que yo con unos dedos diminutos aprendí a grabar esas cintas vírgenes donde yo ahí contaba y me explayaba lo que me daba la gana. Y ya te digo, tendría un par de años, no tendría más.
una de mis tías, que estaba soltera por aquel momento, a lo mejor pasaba conmigo la tarde, y ella decía siempre a mi madre: Mari, la niña me da miedo, porque la niña tiene 2 años, la niña graba cintas. Un poquito Anabel. Un poquito muñeca diabólica, ¿no? Claro, imagínatelo. Yo grababa mis cintas y yo entrevistaba a mi tía: ¿qué tal las amigas? ¿Cómo van los novios? Era mortal. Dice que a tu tía le daba miedo. Dicen que el miedo nos ayuda a enfrentarnos a situaciones, pero que sobre todo el miedo sobreviene cuando uno se enfrenta a lo desconocido. ¿Tan rara eras? Bueno, hay una anécdota buenísima que mi padre siempre cuenta, ¿no? Yo, en la cancela que daba del bajo a la calle, ¿no? Yo me agarraba a la reja de la cancela y me ponía a hablar con todo el que pasaba por allí. Y había una señora que trabajaba en correos que se ponía a charlotear conmigo, ¿no? Pero un día, mi padre, que estaba en casa por la mañana, que es raro porque mi padre siempre estaba trabajando y tal, pero por lo que sea esa mañana estaba en casa, y se da cuenta que la conversación de la señora de correo con un bebé de 2 años o 2 años y pico no concuerda, no casa, no tiene sentido. Y mi padre se da cuenta de que esa mujer no se está riendo conmigo, se está riendo de mí. Y ya mi padre, oiga, señora, esto, claro, mi padre pone orden, evidentemente, ¿qué está pasando? Y la mujer dice: no, es que como ella es así, ella. Y mi padre: ¿cómo? Así ella, enanita. La mujer pensaba que yo era una persona con acondroplasia. De talla baja. Efectivamente. Pero no, yo es que era un bebé. Lo que pasa es que, claro, yo mantenía con la señora pues conversaciones de qué tal el trabajo, cómo va la vida. Y tú imagínate aquello, eso era un espectáculo. Yo iba a la plaza del tiro de línea, allí al mercado con mi madre los sábados por la mañana, y nosotros teníamos que salir con tiempo. Porque, claro, me iban parando la gente de la frutería, Loli la pescadera: toma este cuartito de boquerones para la niña. ¿Sabes? Que claro, yo salía de allí con regalos y con cosas porque era un bebé. Una atracción. Claro, era un bebé, pero que hablaba como si fuese una muchacha de 30 años. Y eso era para verlo, un personaje. No me escondo, las cosas como son. Un OPART. ¿Sabes lo que es un OPART? ¿Qué es un OPART? Un OPART es lo que se conoce en términos científicos como un objeto fuera de su tiempo. Es decir, sí. Hacen unas catas arqueológicas del Cretácico, sí, y de repente aparece una cinta de cassette de Chiquito de la Calzada, ¿no? Y dice: esto no puede estar aquí, porque en el Cretácico Chiquito de la Calzada no estaba. ¿Tú eras un OPART? Sí, yo creo una reencarnación de alguien. O sea, te quiero decir, momento también, Iker Jiménez, bienvenidos a la nave del misterio. Un poco. Y si tú tuvieras que creer en la reencarnación, que no sé si crees en la reencarnación, ¿en quién crees tú que... ¿Cuál ha sido tu vida anterior? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y no te creas que no lo he pensado una que otra vez, ¿eh? Pues no lo sé, pero yo me imagino a una diva con boas de pluma, ¿no? Una persona folclórica, una tonadillera, una cosa de aquí estoy yo. Pero de rompe y rasga. Claro, pero de una época concreta. Es decir, si me vaya a grabar, poner una media. Me explico, ¿no? O sea, un personaje de ese tipo. Yo diría que sí, fíjate lo que te digo. Es curioso porque siempre que hago esta pregunta, todo el mundo refiere grandes personajes, grandes eventos, grandes salones, grandes fastos. Nadie dice, pues un carpintero, claro, ¿no? Quiero decir, como diciendo, sí. yo cómo voy a ser menos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Claro. Rimbombante, ¿no? Claro. Y en este caso tú tampoco. Claro, tú imagínate, ¿no? Pero me imagino, sí, yo me imagino ese personaje. Pero luego también es un poco como consecuencia una de la otra, ¿no? Dice, bueno, yo como soy así, no puedo haber sido menos que, ¿no? Claro, no sé. Me veo en el personaje perfectamente. Uh-huh. Y ocurre frecuentemente en los niños prodigios, ¿no? Que se llamaban antes, ¿no? Que es Marisol, Joselito, que luego cuando crecen se convierten en juguetes rotos. ¿Cómo ha sido tu madurez? Pues fíjate que he tenido mis altibajos, mis subidas, mis bajadas, mis historias. Para mí yo creo que la época más compleja ha sido... Es que en muchas épocas, pero te diría solo centrándonos en la etapa escolar y el instituto. Para mí fue muy complicado, muchísimo. Porque al final el salirte del aro y tener los pies fuera del tiesto, como se suele decir, y a contracorriente no es sencillo. Y sobre todo si lo defiendes y si quieres vivir eso que tú quieres vivir y ser quien tú quieres ser.
porque la gente no entiende que haya muchas personas que no quieran vivir la vida que le imponen, ni lo justo que te imponen, ni la época que te imponen, ni ser la persona que los demás quieren que seas. Ujú. Y ahí vienen muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si juguete roto, pero sí el tener que aprender a tener separadas dos vidas. O sea, por la mañana voy al cole, voy al instituto y, bueno, pues todo lo que me ha tocado. Y por la tarde otra historia completamente distinta y es lo que toca. Claro, porque cuando una es una niña especial, entiendo que con cualquier cosa que haga una niña de 2 años ya llama la atención. Evidentemente. Pero claro, ya cuando uno entra en la pubertad, en la adolescencia, llamar la atención es más complicado. A no ser que haga, pues no sé, ecuaciones de 5º grado en 2 segundos. Claro. ¿Esa adaptación cómo fue? Muy complicada, porque claro, estamos hablando de la etapa cuando yo era un pequeño bebé, que era una señora de 80 años reencarnada en una niña pequeña, pero claro, esto continúa evidentemente, y en el cole lo más complicado fue el que yo siempre he sido una persona muy creativa y yo quería hacer las cosas que yo quería hacer. Entonces, claro, yo monté un club de teatro, yo hacía monólogos en el colegio, todo lo que fue la primaria entera. Como yo tenía en mi cerebro una zona concreta del hipotálamo metido que yo quería ser periodista de alguna manera, pues yo propuse que se hiciera un periódico en el colegio. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas que a lo mejor yo tenía 8 años, pues el resto de niños pues no lo hacían. Y como no lo entendían, yo me he llevado, vamos, horrores. Me han pegado, me han insultado, me han dejado sola. Fatal. No sé cuántos bocadillos, y me voy a emocionar, me he comido en el baño. Muchos, muchísimos. Mis padres me apuntaron a un cole que había niños con discapacidad. Y ellos se perdían el recreo, porque en muchas ocasiones venían fisios, venían logopedas, venían terapeutas. Y bueno, pues por términos, no había horas y de repente las horas libres era cuando tocaba. Y yo me perdía los recreos por estar con ellos, porque yo sentía y sabía lo que era sentirte diferente. Y sentir esa mirada a las 9 de la mañana de, ya está quieta. ¿Qué pinta está aquí? Que te apuñala y tienes 5, 6, 7 años. Y es complicado. Bueno. Es difícil. Pero el mejor regalo que me han hecho mi familia no ha sido una Barbie, no ha sido un radiocassette que me hizo tanta ilusión, no ha sido el peluche más bonito, sino llevarme a ese colegio. Porque si no perteneces a un rebaño como quieres que pertenezca, te lo tienes que hacer tú. Y a veces es difícil. Y muchas veces es más sencillo, gracias, muchas veces es más sencillo si te pasa eso con, yo qué sé, con 25 años. O con 18 años que vas a la universidad y que, bueno, ya sabes quién eres, ya sabes por dónde vas y mira, no me importa lo que tú me digas. Pero hacer eso con 6, 7 años se complica el camino. Y eso se alargó muchísimos años de mi vida. Muchísimo. Más de lo que me hubiera gustado. Pero se aprende. Y esa experiencia pues me hizo ser más mayor todavía, claro. Y viéndolo ahora en la distancia, ¿qué crees tú que veían ellos para hacerte bullying? Me he hecho esa pregunta tanto y yo creo que es que simplemente no me entendían. O sea, no entendían, no comprendían el afán de intentar hacer cosas que los demás no hacían y no sé. Actividades que de repente ellos pues no le veían interés, pero que los profesores, según algunos, sí que le veían su punto, porque claro, eran personas adultas, evidentemente. No lo tengo claro. El problema del bullying, yo que lo puedo hablar en primerísima persona, bullying te hacen 2, 3 personas.
Las otras 20, las otras 30 son los que siguen a esas personas. No sé si me explico, pero por pura supervivencia, para ellos no acabar como tú, tienen que seguir a esos 2 o 3, porque si no, están perdidos. Es que no les queda otra, no tienen otra forma de poder sobrevivir a eso. Y el problema que también tiene el bullying, que creo que es importante decirlo, es que participan padres y participan profesores. Y muchas veces, por seguir esa bola y no meterse en problemas, pues hay muchas personas que tienen terribles consecuencias. Que yo afortunadamente supe salir de toda esa bola porque, como te cuento, Álvaro, yo tenía aparte otra vida. Porque yo me podían estar matando en el colegio, que yo iba satisfecha porque yo le había leído mis cuentos a los niños con discapacidad o había ayudado a las terapias. Y yo por la tarde iba a escuchar a las vecinas contar sus historias, o el domingo iba a ir al parque y no pasaba nada. Y en el instituto, pues, otra serie de actividades, ¿no? Pero ahora centrándonos en esa época, es lo que a mí me motivaba, que eran 6 horas y me iba a ir. Yo llevaba al cole 3-4 bocadillos, porque uno me lo iban a robar, por supuestísimo, y los otros los llevaba en un trasfondo que mi madre me había cosido en las mochilas, por si uno me lo robaban, y los otros para los niños que no tuvieran bocadillo, porque había muchos niños que no tenían merienda. Entonces mi afán en aquel momento y el resto de mi vida, y actualmente también, siempre ha sido ese, el que la gente pueda encontrar su sitio y que se sientan en casa, que se sientan a gusto, sin miedo, que tú puedas llegar a un lugar y lo disfrutes y te dé ganas de ir por la mañana a ese sitio. Y a mí me ha costado muchísimos años de mi vida tener ese sentimiento. Un recuerdo que me gusta mucho del cole es recordar a una de mis mejorísimas amigas de la historia, que no era una niña, era una profesora. Se llamaba Alicia y ella había vivido en un faro. Y Alicia era maravillosa. Alicia era la encargada de la biblioteca del colegio. Y nos conocimos porque cuando inauguraron la biblioteca nueva, que hicieron obras y tal, el primer libro que yo me llevé a casa con 7 años, que yo ya más o menos tenía un poquito más de fluidez leyendo, era La casa de Bernarda Alba, porque como yo me apellido Alba como la duquesa, pero 0%, 0 unidades de herencia me han caído, desde aquí quiero reclamar, también te digo, pues yo me llevé ese libro. Claro, esa mujer dijo, pero esta niña que está llevándose La casa de Bernarda Alba a su casa en este momento. Y claro, yo ahí me di cuenta que lo que yo estaba leyendo no era lo que yo estaba acostumbrada a leerme, ¿no? Los libros que te mandan en el cole de Fray Perico y su borrico. Eso no era Barcos de Vapor, eso era otra historia. Claro, evidentemente, es que eso era teatro. Y yo me enamoré de aquello de una manera tan intensa y tan de verdad que yo dije, yo quiero hacer esto de alguna manera. Entonces monté mi club de teatro, se iban apuntando gente. Por supuesto, la gente que se apuntaban eran las mismas que también iban por la mañana con miedo al colegio, evidentemente. Entonces ahí creamos un club bastante interesante, bastante bonito, y entre eso, mis monólogos, mis libros y mis historias, pues fui sobreviviendo como pude. Así fue, por lo menos la etapa del cole. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you. You're my heart, you're my soul, de Mother Talking. Esta es tu primera elección musical. Esto es de 1986. Sí. Yo creo que a lo mejor tus padres ni se habían conocido. Sí, fíjate, mis padres se conocen desde el cole. Uh-huh. Sí. Ahí ya eran novios y probablemente el cassette que sigo conservando en casa se lo regaló seguramente mi padre a mi madre, intentando, ¿no?, seguir enamorándola a diario. Es que para mí me trae un recuerdo tan bonito, tan importante de mi madre, esos sábados por la mañana que
que no había cole, gracias a Dios, que mi padre siempre ha trabajado los sábados. Entonces era como, venga, es nuestro día. Y nos pillábamos las dos, nos íbamos al cine, comíamos juntas, hacíamos cosas. Y lo dedicaba yo por la mañana, cuando escuchaba yo esa canción de los Modern Talking, a pensar, vale, ¿qué grabo hoy? Porque yo me llevé muchos años grabando cintas vírgenes. Yo decía, no, venga, ¿qué grabo hoy? ¿A quién entrevisto? ¿Hablo con alguna vecina? ¿Cuento cómo me ha ido tal cosa? Bueno, también puedo contar que tengo pensado hacer tal teatro y no sé qué. Ese momento de inventarte cosas. Y a mí esa canción me recuerda a eso, ¿no? A los sábados por la mañana con mi madre y ese equipo de música que teníamos que guardábamos ahí todas las cintas y algún que otro vinilo. Y después, por supuesto, también CDs, que entraron también ya el momento CD, pero vamos, que yo he rebobinado cintas de cassette con boli un montón de veces, con unas manos diminutas, también te digo. O sea, que has elegido esta canción para hablar de tu madre. Sí. De mis padres en general, te diría, de los dos. Porque para mí siempre han sido un apoyo muy importante. Yo no tengo hermanos. Y esa sensación de refugio es un tesoro. Es un tesoro real. Y claro, esa canción me recuerda a la música, ¿no? Que ellos siempre han puesto, como siempre han hablado de su noviazgo, como al final ellos decidieron no tener más hijos, porque también entiendo, o sea, es que yo hacía por 4, pero no porque fuera traviesa, porque mucha gente dice, no, yo no quiero tener más niños, porque el mío me ha dado una lata. No, yo no es porque fuera traviesa, yo es que si yo estaba en silencio, a ver qué se está inventando claro, ahora. Y que si tú al mismo tiempo tenías 4 y 12 años, ya era como tener 2. Era como tener 2, claro, por tamaño y por conciencia, eso era un espectáculo que no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, claro, a mí esa música, ¿no? Ochentera, la noche entera, a mí me recuerda eso, a mi familia y a cómo yo me sentía un sábado por la mañana en casa, por fin. ¿Tus padres se están enterando ahora de que tú sufriste acoso y bullying en el colegio o ellos lo sabían? Lo sabían y... ¿Lo sabían y lo saben? Y lo saben, lo sabían y lo saben. Lo que pasa que yo afronté aquello como una persona mucho más mayor. O sea, yo lloraba cuando tenía que llorar y yo lo que tú quieras, ¿no? Pero que te venga una niña de 6 años y diga, papá, mamá, sentado en el sofá, que os voy a decir una cosa. Que en aquel momento la palabra bullying es una cosa que yo no la recuerdo en aquel... O sea, yo creo que... No, sí, es un modismo muy reciente, sí. No creo que tenga tantos años la palabra bullying como término, como... ¿no? Pero que una niña de 5 o 6 años te siente en el sofá y te diga, mamá, papá, mira, me está pasando una cosa. Los niños literalmente me van a matar. Es que yo dije, me van a matar, porque claro, es que yo tengo cicatrices, o sea, me han clavado lápices para intentarme sacarme los ojos, me han cortado el pelo, me han quemado ropa, me han hecho barbaridades niños que eran muy pequeños. Entonces, mira, mamá, papá, me está pasando esto. Mis padres, bueno, pues hay que cambiarte de colegio. Y yo tomé una decisión que no sé si fue buena, si fue mala, no tengo ni idea. A día de hoy no sé si fue buena o si fue terrible. Pero yo recuerdo que le dije a mis padres, no quiero. No me cambié. ¿Por qué no? Porque quién sabe si en otra parte también me pasa o me pase peor. Yo aquí ya lo tengo dominado. O sea, me refiero, yo llevo aquí desde los 3 años, tengo 6, sé quiénes son los niños, quién no. Yo ya tengo mis amigos, sé a quién me necesita. Y si yo me voy, esos niños se quedan sin mí. O sea, yo un poco mamá pato en ese sentido. Y yo senté a mis padres y no me cambiaron nunca de colegio porque a mí no me dio la gana. O sea, que imagínate. ¿Pero te sometían a control? ¿Te preguntaban cómo ha ido hoy? Sí. Tomaron cartas. Totalmente. Y hablaron con los profesores, pero no servía de mucho. No servía de mucho porque, bueno, al final nadie quería meterse en ningún tinglado, ¿no? Nadie quería meterse mucho en el tema y era complejo. Lo que pasa es que dentro del silencio, ¿no? De no querer hacer nada, luego tenía yo mis pequeños privilegios sin que los niños se enteraran. Claro, bueno, pasaban la mano algunas cosas. Yo siempre fui muy buena estudiante. La verdad que eso también como que tampoco gustaba, ¿no? Yo mucho sobresaliente. Una niña un poco repelente. Ay, esta montaña está no sé dónde. Bueno, tranquila, ¿no? Tampoco te pase, ¿no? Pero los niños tampoco le hacían mucho tilín. Entonces, los profesores no querían meterse mucho, pero luego tenía yo mis pequeños privilegios, ¿no? Pero claro, el colegio entraba en concursos de cosas, venía gente de la Junta o venía gente de otros colegios porque yo hacía mis actuaciones. Ay, mira, pasen y vean, ¿no? Un poco.
Entonces ahí pasaba un poquito la mano. Yo las clases de música las he odiado toda la vida. Es que nunca se me ha dado bien a mí tocar la flauta. Lo siento en el alma, pero es que yo no he sido buena con la flauta en la vida. Entonces yo los últimos 3 cursos, cuarto, quinto y sexto de primaria, yo me dediqué a hacer playback con la flauta. ¿Cómo lo haría de bien? Que a mí nadie me descubrió el carrito del helado hasta sexto de primaria, día anterior de la actuación de Navidad, donde había que tocar Ay, que chirriquititín, chiquitito del alma. Nadie me descubrió. Y ese día que me descubrieron, a mí no me armaron ningún pollo ni nada. Ángel, ¿haces playback? Efectivamente. Pero como yo ya venía haciendo teatro y venía haciendo de todo y habíamos ganado concursos con el periódico del colegio y todo, pues dije, mira, toma un xilófono, cariño. ¿Sabes? ¿Qué hacemos? Entonces yo tenía mis tesoritos. Que el playback hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, pero yo soy mocatriz desde entonces. Freddie Mercury lo odiaba, ¿eh? Yo, ya te digo, una amplia experiencia con la flauta, en playback, por supuesto. Total. Has hablado de cicatrices. ¿Y las emocionales? Esas son peores. Porque por lo menos en las del cuerpo te puedes echar betadine. En las que van por dentro no. En las que van por dentro, tú haces punto de cruz, tú te coses, maestros de la costura, y vamos que nos vamos. Entonces, claro, cuando las cosas están abiertas son más complejas, ¿no? Yo ahora lloro y me emociono porque, por desgracia, sé que todavía hay niños pasando por eso. Y que yo no puedo hacer nada. O sea, contar mi testimonio y de alguna manera trasladar lo que ocurre y que, por desgracia, sigue ocurriendo. Que es verdad que ahora se le pone nombre, que se le pone apellido, que hay campañas, que hay cosas. Pero en esta vida, Álvaro, hay gente buena y hay gente mala. Hoy, ayer y siempre. La maldad existe. Total. Y eso va a seguir. Y los niños... los niños son inocentes. Bueno, los niños son inocentes hasta que no lo son, me quiero referir. Porque, desgraciadamente, yo muchas veces lo he pensado, ya que ya, no, a mi edad ya adulta, lo piensas y dices, ¿qué estarás viviendo para con 6, 8, 13 años tengas la necesidad de todos los días amargarle la vida a un niño o a una niña de tu escuela? ¿Qué es lo que tú estás viviendo para tú tener que alimentarte de eso? No me lo quiero ni imaginar. Porque imagínate, o sea, la persona que lo sufre necesita ayuda. Tampoco se puede victimizar a los culpables. Los culpables son No, culpables. Evidentemente, pero... Tendrán otros motivos y tal. ¿Qué hay detrás de todo eso? A mí me hace pensar. Y tú, una de las secuelas que te quedan del bullying es que tú te haces artista a la fuerza. Bueno, a ver, es que claro, yo digo, esto hay que afrontarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hago? Hacer lo que yo quiero hacer, dedicarme a lo que yo me quiero dedicar y básicamente soy quien soy y voy a disfrutarlo, porque es que si no, ¿qué hago con esta situación, no? Así que yo lo que me dedico literalmente es hacer lo que me dé la realísima gana e intentar tender la mano a quien le haga falta, porque muchas veces solamente hace falta mirar a alguien a los ojos y darte cuenta de que está pidiendo auxilio. Pero hay mucha gente que no lo habla o que no lo dice, que no lo verbaliza, que no pasa. Y yo sí supe hacerlo porque, repito, porque yo una niña concreta de jamón, ¿no? Pero no es lo típico, no es lo que sucedía. Yo era una niña que tenía que ir a los convites y yo me negaba a ponerme un vestido de estos de faroles, de que te pica el cuerpo entero, que eres una tarta de fresa. Yo me negaba completamente. Me decía, yo quiero un conjunto de pantalón y chaqueta porque yo soy periodista. O sea, esto era mi legado, en plan, soy periodista o quiero serlo al menos y yo necesito mi americano y mi pantalón de pinza. Y así iba yo por la vida. Entonces, claro, la vida te obliga a decir, mira, esto hay que afrontarlo de alguna manera. Y por supuesto también con humor. Porque si no te ríes, tú imagínate la que te queda en la vida. Es lo que hay. De alguna manera. Don't Try So Hard, de Queen. ¿Quieres que hablemos de Queen? Es que no sé si vamos a tener programa para esto. Espero que sí. Bueno, te toca a ti decirme por qué es tu segunda elección. Esta canción, bueno, en general Queen.
No, más bien en general Queen para mí es un amuleto. Si yo escucho Queen, yo sé que todo va a ir bien. No tengo duda alguna. Sé que las cosas van a salir bien. Evidentemente mi etapa de bullying continúa en el instituto. Aquí nos metemos en etapa instituto. Primeramente, comentar que yo descubrí a Queen en una actividad de inglés. Tendría yo unos 8 o 9 años aproximadamente. En un listening de inglés yo dije, ¿esto qué es? Esto no sé qué es lo que es, pero esto es lo que yo quiero. Y me enamoré. Me enamoré de una manera mágica. Además recuerdo no solo de la canción, no solo de Queen, sino también del profesor que puso esa canción aquel día en inglés, que era un muchacho que venía de prácticas, que yo me enamoré de él perdidamente, pero ese amor era imposible porque yo tenía 8 o 9 años y él 24. Lo que él no sabe, que yo también tenía 24, pero no se me notaba. Entonces eso, luego seguí alargando mi amor por Queen. En la adolescencia para mí era mi amuleto total y rotundo. Claro, yo entro en el instituto, me encuentro el mismo problema que ya conocemos, yo hago lo que me da la gana, la gente no lo comprende, pero yo ya venía curtida, yo ya venía a sabiendas. Y yo dije, bueno, pues no pasa nada. Cojamos a toda la gente que no las elige en educación física ni para hacer los trabajos en grupo del colegio, que esto es lo típico, y vamos a crear aquí una bonita amistad. Y mi apodo en el instituto era la dama del circo de los horrores. Porque el gafota, la gordita... Tu apodo, tu mote, ¿no? Bueno, sí, más mi mote, mi apodo. Bueno, ¿estaba puesto con mala idea o...? yo ya lo llevaba por bandera y todo, imagínate. Porque yo dije, bueno, pues a mucha honra, ¿no? Esto es lo que hay y por lo menos estoy regentando algo que también la vida del autónomo no es fácil. Y bueno, pues por lo menos, ¿no? Bueno, pues estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues yo en esta época de la adolescencia tenía amigos fuera parte del instituto, obviamente, o del mismo instituto, pero eran mucho más mayores que yo. A lo mejor yo estaba en segundo de la ESO, mis amigos eran de bachillerato. A sabiendas que se iban pronto a la universidad, pero yo esos momentitos los disfrutaba, ¿no? Y en esos momentos de mis amigos y tal, me presentan a un chico de otro instituto que se llamaba Carlos. Y Carlos también amaba Queen. Y claro, inminentemente esa amistad se hizo de hierro. Eso no había quien lo pudiera romper en la vida. Pero por desgracia no me duró mucho tiempo Carlos. Carlos enfermó de leucemia y se quedó callado. No dijo nada. En esos 2 o 3 años de amistad, él no dijo nada. Pero llegó un momento que ya era notable y nos tuvimos que enterar porque ya le quedaba muy poco tiempo, ¿no? Y Carlos a mí me hizo firmar un contrato donde ponía que siempre que escuchásemos alguna canción de Queen nos tocásemos el corazón. Que si alguna vez, por lo que sea, dejamos de ser amigos, si escuchamos Queen nos vamos a tocar el corazón, ¿no? Y de esa manera estar juntos. Yo interpreté aquello, bueno, porque éramos chavales y digo, bueno, pues pensará que algún día, pues, yo qué sé, ¿no? Que nos distanciamos, que nos peleamos, que cualquier historia que pueda pasar y ya no vamos a ser más amigos. Y él teme, ¿no? Que eso suceda y eso nos une. Y no era eso. Es que él sabía que se iba a morir. Carlos murió con 17, 18 años aproximadamente. Yo tendría unos 14 y toda mi colección de Queen, camisetas, chapas, llaveros, discos, todo lo que te puedas imaginar, dibujos, todo lo que te puedas imaginar, se lo di a su madre y enterraron a Carlos con toda mi colección. Todo lo que tenía. Y me hace feliz pensarlo. Porque yo sé que no iba a estar esas cosas mejor que con nadie en la vida. Jamás. Yo sabía que jamás iba a estar con mejor dueño todas mis cosas de Queen. Y luego las redes sociales, que son un regalo si las sabes usar. La madre de Carlos, este año, como 15 años después, ha pasado ya de que Carlos pues, nos dejara, ¿no? La madre de Carlos contacta conmigo y dice que tiene algo que darme. Y me da nada más y nada menos que ese contrato que firmé con tanto cariño y que lo guardo como un tesoro. Y para mí,
Queen es mi amuleto, porque yo sé que Carlos está conmigo y me sigo tocando el corazón y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días. Claro, lo que pasa es que al elegir una canción de Queen, yo puedo entrar en más matices. Por supuesto. Porque, claro, la canción que has elegido es Don't Try So Hard, que literalmente significa algo así como no te esfuerces demasiado, ¿no? Sí. O no merece tanto la pena, o algo así sería, ¿no? Y claro, tú traes esta canción para hablar de tu amigo Carlos, que se quedó en el camino, y a lo mejor yo te podría preguntar por qué esta canción, que además tiene unas connotaciones muy melancólicas, y no, por ejemplo, Show Must Go On, que es una canción del mismo disco, que tiene un halo más de esperanza. Sí, pues fíjate que esta canción para Carlos y para mí era muy importante porque la escuchábamos todos los viernes. Carlos también sufría acoso escolar. Carlos era un chico gay y yo los viernes le pintaba los ojos y las uñas y escuchábamos esta canción porque nosotros le dábamos un significado que para mí es muy bonito, que es, tío, no te esmeres tanto, que va a llegar tu momento, que no te esfuerces por intentar las cosas, que va a llegar tu momento, que tú eres quien eres y algún día vas a brillar como tú sabes brillar, porque tú ya sabes hacerlo. Lo único es que el público que tienes no es el adecuado. Que eso decía mucho. Nosotros brillamos mucho, lo que pasa es que no tenemos bueno, él me llamaba Angie. Angie, nosotros tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero el público no es el correcto. Entonces esta canción significaba eso para nosotros. Y lo llevábamos por bandera y lo seguiré llevando, claro. ¿Y tú ahora cuando escuchas Queen, qué pasa? Aparte de tocarte el corazón. Pues que me lleva, que me traslada, que me hace sentir Angie, ¿no? Que era pues esa chavala que salía del instituto y que decía, venga, ahí os quedáis, que es viernes, que ya está. Que me planto un pantalón de cuadro, mis camisetas de mis grupos, que me voy con mis amigos y vamos que nos vamos. Además me traslada a esa época donde unos amigos míos montan un grupo de música, un grupo de rock. Y claro, como yo ya llevaba por bandera Queen y todas estas historias, y yo era la que vendía las entradas, yo era la que armaba un poquito el festival, digámoslo así, pues dijeron, tú tienes que estar en el grupo, sea como sea, es que tú tienes que estar aquí de la manera que sea. Y claro, yo les dije, yo tengo un pasado oscuro con la flauta, yo no me podéis traer, no me podéis poner ahora mismo este tipo de retos porque yo tengo un pasado oscuro, ¿me entiendes? Entonces me dieron un triángulo y yo me vendía con la frase de ni canta ni baila, pero no se la pierda, con todos vosotros, Angie. Esta era mi presentación porque, o sea, ellos lo que querían que yo no me las jaleo, ¿no? Y ellos tocaban muchas canciones de Queen. Muchísimas, porque yo solo imponía, si yo estoy en el grupo, claro, a mí una selección una musical, cláusula, ¿no? Claro, es que hay que tener cara, también te digo, no toco nada, no canto nada, yo nada más que un montón de jaleo, y encima os digo cuál es el repertorio que tenéis que tocar. Bueno. Y la gente pasaba por el aro, lo que tú digas, así me gusta. Como condición no me parece mal, ¿no? Estaba bien, lo hacían bien, lo hacían mal. No voy a entrar en detalle por si llega esta entrevista. Sí, hombre, pero que puestos a obligar a la gente a tocar canciones determinadas que sean de Queen y no de otros, pues, ¿no? Está bien. Phil Steele, de Portugal de Man. Este es un descubrimiento, yo esta no la conocía. Y esta es tu tercera elección musical, ¿por qué? Esta canción es maravillosa porque esta canción es la que pone de fondo en Barrera Fora. Y vamos a explicar qué es Barrera Fora por favor, y sí. qué tengo yo que ver con esta historia. Barrera Fora es un programa de radio que se hace en Radio Mollet. Llevan casi 20 años en antena y yo pues participo desde Sevilla todos los miércoles desde hace 6 años. El programa lo llevan a cabo personas con discapacidad, con diversidad funcional o personas que tengan que ver con el tema, como es mi caso, que yo no tengo diversidad funcional. ¿Cómo llego hasta ese programa? Pues aquí viene un momento mágico de cómo se dan los acontecimientos, ¿no? El cole al que fui de pequeña, que ya lo hemos comentado, que había niños con discapacidad, que yo pasaba con ellos los recreos y tal, yo me mudo del tiro de línea y me voy a Montequinto, entonces ahí pierdo contacto con estos niños, nos hacemos mayores.
Pero a través de las redes sociales, que repito, son maravillosas y se usan bien, consigo contactar de nuevo con esos amigos, otra vez. Y al contactar con estos amigos, uno de ellos viene a visitarme con su novia. Vamos a cenar, tal. Y a mí se me ocurre una idea que es maravillosa, que digo, vamos a tomarnos un gin tonic homologado. Porque el gin tonic homologado no es un gin tonic normal. Es una cosa que a ti te lo pone la junta, o sea, es una cosa que está sellada, que es obligatoria. Incluso te digo, vamos a tomarnos el gin tonic homologado. Nos niegan la entrada al local de copas por la apariencia física de mi amigo, este amigo que en la antigüedad había llevado corsés, silla de ruedas, ya afortunadamente no, pero sí que es verdad que tiene unos rasgos físicos bastante notables por la escoliosis tan marcada que tiene, ¿no? Yo en aquel momento siento que es una cámara oculta y que esto es una broma que me están gastando porque yo no me creo que no nos vayan a dejar entrar aquí. Y menos por ese motivo. Y menos por este motivo, claro. Horripilante es poco, ¿no? Entonces, mi amigo me da las palabras claves que a mí me hacen tomar una decisión. Y es que él me dice, Angelita, no te preocupes si yo estoy acostumbrado. ¿Cómo que estás acostumbrado? Claro, yo venía de vivir mi realidad. De pasar tiempo con ellos y de que esa había sido mi niñez, de alguna manera. Y yo me encuentro que esa no es una realidad. Que estas personas, literalmente, no la están dejando ya tomarse una copa con sus amigos por un motivo completamente absurdo. Entonces yo ahí tomo la determinación de grabar un vídeo contando lo sucedido y animando a que otras personas no se queden en su casa, que si hay que salir a la calle, salir a la calle. Pero ¿esto qué es lo que es? Ese vídeo se hace viral y entonces empiezan a llamarme de prensa, radio. Yo, que tenía mi espinita clavada, porque yo en su momento en el instituto propuse hacer, ¿no?, un programa de radio en todo el instituto, y a mí me dijeron los profesores, no vas a hacer esto en la vida porque tú no te comunicas correctamente con tus compañeros, ¿cómo vas a hacer un programa de radio? No, perdone, yo no me comunico correctamente con mis compañeros porque mis compañeros no quieren saber nada de mí, pero es que yo tengo mi vida, claro está, ¿no? Entonces, claro, yo tenía esa espinita clavada y yo dije, jolín, no lo he podido hacer antes, y de repente esas cintas vírgenes que yo grababa con 2 años, pues pueden tomar forma de alguna manera, y yo me di cuenta que faltaba ese altavoz, ¿no? Así que empiezo a grabar vídeos, empiezo a entrevistar a la gente, me meto en el mundillo de las radios, muchas radios para Latinoamérica. Y en 2018 aparecen estas personas, ¿no? Estos amigos de Barreras Fora, que me dicen, oye, que hemos visto tus vídeos, queremos entrevistarte un miércoles para que nos cuente un poco lo que hace. Yo, pues estupendo. A mí me habían entrevistado más veces, súper. Pues mira, yo hago radio y online y también FM para Argentina. Venga, pues te llamamos. Súper. Hacemos el programa, 1 hora charlando en el programa y colgamos. Adiós, hasta la semana que viene. Se acaba el programa. Y de repente me vuelven a llamar de la radio y digo, ¿te imaginas que no se ha grabado nada? Yo entro en pánico y digo, se ha liado, parda. Y me dicen, no, que te quieres quedar. Digo, ¿a dónde me quedo? O sea, no estoy entendiendo nada. Y dice, quédate de colaboradora, te llamamos todos los miércoles y eres una más del equipo. Yo dije, obviamente sí. Y de cabeza. Entonces esta canción es la que se pone de fondo en los programas de Barreras Fora todos los miércoles. Pues yo quiero aprovechar también para mandarle un saludo a todo el equipo y en especial a Jauma, que fue mi cómplice a la hora de darte la bienvenida a Zafarrancho Vilima. ¿Hay algo que no se escapa o que no se le escapa a cualquiera que te conozca, ya sea en persona o sea a través de las redes sociales? Y es que tienes una vis cómica importante, que entiendo que ha sido un poco el bálsamo en el que tú te has ido curando todas estas cosas, ¿no? Bálsamo de fiagras de Don Quijote, absolutamente, porque al final el humor salva vidas. O sea, no hay mayor flotador que el humor. El reírte de ti mismo, reírte de las circunstancias. Yo tengo 2 risas, que esto yo siempre lo cuento. Yo tengo mi risa normal, que es de, oye, me lo estoy pasando bien. Y luego tengo yo una cosa que es la risa de tanatorio, que es esa risa que tú dices, ¿por qué me estoy riendo? En este momento no toca. No toca, no es el momento. Yo, ¿por qué me estoy tomando esto así? Pero yo creo que es supervivencia, ¿eh? Es decir, ¿qué hago aquí? No te queda otra opción que reírte de los acontecimientos, y para mí es eso, es el bálsamo que me ha curado y que me ha acompañado y que me acompaña, porque al final también hace feliz a los demás. Tú puedes tener un día horripilante y si vengo yo y te hago reír 2 veces, a lo mejor dices, oye, pues
no sé, he terminado este lunes horripilante de una manera más bonita, ¿no? También se ríen algunos militares en Gaza mientras asesinan a niños. La risa puede ser un poco contradictoria, ¿no? También. ¿No? Hay gente que se ríe de cosas muy chungas, ¿no? Yo creo que como todo, que todo tiene su cara, que todo tiene su cruz. Al final es el buen uso de las cosas, no tiene más. Por eso te decía al principio de esta entrevista que siempre va a haber gente buena y gente mala. ¿Y tú sabes detectar ya cuando alguien es bueno y cuando alguien es malo? ¿Te ha surgido un radar ya? Sí, en parte sí. Lo que pasa es que... ¿Te lleva sorpresa? Lo que pasa es que yo me gusta vivir en la fantasía, ¿no? Me gusta vivir en las oportunidades, me gusta vivir en el... Sí se puede, venga. Vamos a confiar en el ser humano, ¿no? Vamos a ver qué tal, pero yo creo que te las ves venir, ¿no? De alguna manera ya. A mis 104 años que tengo ya, te das cuenta. Si naciste con 80, con 70. Benjamin Button. Claro, claro. ¿Y tú con qué cosas te ríes? ¿Con qué cosas me río? O sea, porque hay como una especie de humor normativo, ¿no? Que es el humor blanco, oye, el que se tiene que hacer en los medios de comunicación, y luego está el humor muy gamberro, que es el que se hace en pequeños garitos, así un poco underground. Claro. Y luego también hay gente que tiene un humor propio, ¿no? Que genera una especie de humor propio como chiquito, que son capaces de crear una marca. ¿Tú con qué cosas te ríes? Pues yo me río mucho con lo cotidiano, con el describir situaciones cotidianas que vivimos todos de alguna manera y que la gente se siente identificada y dice, ostras, pues es verdad, es que esto es así. O sea, el coger cosas que tenemos en el día a día y que tenemos a mano y eso transformarlo en una comparación con algo y que la gente se siente identificada, a mí eso me fascina y me da la vida por completo. Pero al final es eso, es lo cotidiano y sobre todo dar con gente que te siga al hilo. Porque cuando tú casas con alguien que te sigue ese hilo conductor, ahí se crea un cóctel explosivo, que eso es maravilloso. Pero no sé, es lo que tú dices, que al final el humor y el reírte, no creo que todo vale, todo no vale. O sea, hay cosas que tienes que respetar también, ¿no? Pero sí, yo creo que se habla mucho de los límites del humor. ¿Tú crees que el humor tiene límites? Hombre, por ejemplo, lo que has dicho de Gaza, pues sí, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que respetar. Hombre, claro, lo que pasa es que... ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una teoría sobre los límites del humor, la digo mucho y la digo, aprovecho siempre que tengo ocasión para decirle, y es que el humor sí tiene límites y es que, evidentemente, para que sea humor tiene que ser gracioso. Entiendo que asesinar niños en un campo de refugiados no tiene nada de gracioso, por más que a un perturbado se lo parezca. Evidentemente. Y así te podría poner ejemplos menos macabros y que tampoco tienen nada que ver con el humor. Pero si es gracioso para la mayoría, creo que sí, que es humor. Y luego también es que el humor es muy subjetivo. Con lo que yo me río no tiene por qué ser con lo que te ríes tú. Evidentemente. Y viceversa. Magical Fantasy, de un señor que debe ser eslavo, porque es Dmitry Sevostianov. Por lo menos, claro. Sí, ¿no? No sé. Dmitry Sevostianov no... Podría haberse criado en... De Barbate no es. En el tiro línea, pero no... El de Barbate no es. No. Me da mis vibraciones de que no. A mí, cada uno... Pero compone bien, por lo que se ve. Por lo que se ve, sí. Sí, por lo que se ve, y esta es tu cuarta elección, Magical Fantasy. Sí, porque, como he dicho antes, la fantasía. Para mí fantasía es mi palabra favorita, que la uso mucho. ¿Qué fantasía? Pero porque creo que la fantasía es un modo de vida. El darte el lujo, si puedes, de soñar despierta, de imaginar, de poder crear en tu mente que las cosas son posibles, me parece maravilloso. Y vivir todo como si fueses la protagonista de una tragicomedia americana donde se conoce una pareja comprando un abeto de Navidad en una explanada, a mí me da la vida. Porque imagínate tú, si no, encerrarte en lo imposible, en lo negro, en lo negativo, en el no vamos a poder, no se va a poder conseguir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Si tú vives en eso,
es que no vas a conseguir nada. Si tú proyectas y te lo imaginas, a lo mejor no lo consigues. Fíjate lo que te digo, porque, cuidado, no confundamos esto con Mr. Wonderful, cuidado. Muchas veces no tienes por qué conseguirlo, pero por el camino te van a pasar cosas. Y el hecho de tener la suerte o el privilegio de que te vayan pasando cosas que luego a lo mejor no lo consigues ni llegas a la meta que tú querías, pero por el camino seguro que tienes cosas que contar. Decía Julio Verne, si se puede imaginar, se puede hacer. En parte sí. Eso sí, puede ser que tus planos o tu maqueta después no se parezcan nada a lo que después construyes, ¿no? ¿Me explico? Pero es maravilloso ese camino de imaginar, de crear, de poder hacer en tu mente que es posible. Porque quizás algún día sí que lo es, quién sabe. ¿Cuántos sueños se te han cumplido? Muchos. Muchísimo. Estar aquí, por ejemplo. Yo cuando grababa mis cintas de cassette de Virgen, ¿qué iba a decir nadie que iba a estar aquí hablando contigo en la cadena SER? Eso es la fantasía. Sí, bueno, pero eso es una fantasía un poco etérea, ¿no? Quiero decir, que tú grababas cintas de cassette y que luego hayas terminado, porque tú no imaginabas que fuera en la cadena SER. Podría haber sido en cualquier otra radio profesional. Pero decir, jamás ¿alguna fantasía que tú hayas dicho, quiero esto, que se apellida ABCD y voy a tener ABCD? En concreto, porque esto más bien es como una especie de proyección de lo que tú querías. Claro, pero es lo que te digo, exacta, yo creo que ninguna. Exacta ninguna, pero no creo que me pase, ¿eh? Ni es necesario. No, porque por el camino han ido pasando tantas cosas que quizás las cosas que he ido consiguiendo o viviendo a lo mejor son mejores que si lo que hubiese imaginado pasa tal cual, idóneo, venga, sin miedo, ¿sabes? O sea que a la hora de imaginar, a la hora de fantasear, hay que dejar como una especie de puerta abierta de quiero esto o algo que se parezca a esto, ¿no? Claro. Y dejar un poco que la realidad también te sorprenda, ¿no? Dejarlo que pase, porque al final es eso, es que la fantasía es un modo de vida, tú a mí me preguntas de qué estoy hecha y yo te digo, yo soy rock, drama, purpurina y fantasía. O sea, yo mis niveles de fantasía en sangre ahora mismo, una analítica es bastante alta, porque si tú te das el lujo de lo que tú dices, ¿no? De, oye, yo proyecto esto, pero lo que me vaya pasando por el camino me va a dar guión. Incluso a lo mejor, qué sé, es mejor de lo que yo tenía pensado. Si te puedes dar ese gusto o ese privilegio, eso es maravilloso. Pero sí, planes concretos que digo, esto calcado no me ha pasado, ni quiero que me pase, pero tampoco estoy segura de que quiera que ocurra. Porque me estaría cerrando la puerta a que por el camino me pasen cosas. Claro. Y que si tú dices, por ejemplo, quiero hacer el Camino de Santiago en Vespa, y ya te imaginas qué modelo de Vespa y de qué color y tal, a lo mejor estás cerrando la puerta a que pueda ser una Vespa que te encuentres mañana aparcada en un sitio, ¿no? Claro. Es decir, hay que soñar, pero no programar, ¿no? ¿Es eso? Un poco claro. el claro. aprendizaje. Sí, en el momento que tú programas, te estás perdiendo capítulos. Pero hay gente que es muy cartesiana, sí. Muy cuadriculada. No me sale. ¿A ti no te sale? No me sale. No me sale. Ojalá, ¿eh? Porque yo creo que muchas cosas, es verdad que el ser un poco arquitecto de tu vida, ¿no? Sí, beneficia, pero a mí no me sale. Claro, pero como arquitecto está Bofill o está Gaudí, ¿no? Y a lo mejor tú eres más Gaudí, ¿no? Un poco más. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Pero sí, a mí el poder imaginar algo y que luego esté pasando, quizás no calcado, pero que digas, ostras, esto está ocurriendo. Estaré dormida, estaré despierta. ¿Me habré tomado algo que no tenía que haberme tomado y de repente esto es fruto de mi imaginación? No es fruto de tu imaginación. Es que también la gente tiene muy metido en la cabeza donde trabaja mucho porque si te esfuerzas un montón, aquí viene la canción de Queen de antes, no, venga, tú dale fuerte, que si te esfuerzas lo vas a conseguir. No tiene por qué. Es que no tiene por qué. Lo que pasa es que en esa canción de Queen había una contradicción en sí misma, porque era un señor en los estertores prácticamente, ya muriendo, no te esfuerces demasiado, y sin embargo él estuvo trabajando
prácticamente hasta que le faltaron la fuerza para dejar de trabajar, ¿no? Y sin embargo estaba cantando No te esfuerces demasiado, ¿no? Que a lo mejor a quien le podía haber dicho, Freddy Picha, cógete una sombrilla, vete a Chipiona, ¿no? Y deja el estudio un rato, ¿no? Lo mismo su normalidad, su realidad y su naturaleza era darlo todo en todo momento. Entonces, ¿es un esfuerzo físico en cuanto a su salud? Sí. ¿Era un esfuerzo emocional, espiritual o artístico? Quizás no, porque él lo llevaba dentro. ¿Y tú cuando proyectas, cuando fantaseas, fantaseas sobre todo? O sea, tú dices, hoy voy a fantasear, y fantaseas sobre todo, o hay temas que son tabú. Dices, no, sobre esto no me gusta fantasear. No, sobre mi muerte no me gustaría... No, al contrario, ¿eh? Yo toco todos los palos. Sí. Eso es muy importante, eso es como el flamenco, eso tiene muchos palos y tú puedes tocar uno, todos los mejor. O sea, yo voy a todas. Sí, no sé, eso vive en tu mente. ¿Quién te va a juzgar? Si eres tú mismo, porque te digo, la gente que se juzga a sí misma también se está perdiendo muchos capítulos. Sí, claro. Esto es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que no empieza nada porque ellos mismos empiezan a ponerse las trabas, ¿no? Exacto. No me va a salir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Sí. El consejo para empezar a proyectar es empezar. Pero esto sí es un poquito Mr. Wonderful, ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo, es que Mr. Wonderful hay veces que acierta, ¿no? También. Hay veces que sí, depende de la taza de mierda que te compres, ¿no? Claro. O que te regalen, que es peor. Es que tienes que empezar. Muchas veces necesitas el empujón de otras personas que te digan, venga, dale. Un buen empujón siempre. ¿Sabes? Porque claro, esa bici con ruedines que tu padre o tu madre te quita los ruedines y ahora tira tú, que sí, que estoy detrás, que te estoy empujando, que no te preocupes. A lo mejor ya lleva un cuarto de hora que se ha quitado de la bicicleta, pero tú no lo sabes, pero tú sientes que tienes el respaldo, ¿no? De esa persona detrás, porque te han quitado los ruedines. Lo tienes detrás. Hay muchas personas que no. Hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabes lo que te digo? Trae para acá un alicate, que yo quito los ruedines si sea con una rotaflex, que me da igual. Pero es que esto hay que tirar para adelante como sea. Es que hay variedad, pero al final el fin es el mismo, que es ir en bici. No sé si me explico. ¿Y quiénes son los ruedines de tu vida? Los ruedines de mi vida, pues mi familia. Al final, la gente que te quiere, los amigos de verdad, las cosas que me gusta hacer, incluso yo misma. Que encontrarte a ti mismo o a ti misma como refugio o como ruedines o como salvavidas de alguna cosa es un ejercicio muy complicado. Y a lo mejor a todo el mundo no le sale. Pero yo creo que con el tiempo lo he conseguido o lo estoy consiguiendo. Tampoco te diría algo rotundo, pero eso es un trabajo de todos los días, sin duda. Pues no sé qué piensas, pero esta entrevista está llegando a su final. No sé si se te ha hecho corto, se te ha hecho largo, pero inevitablemente tengo que preguntarte por Zafarrancho Vilima, que es lo que te ha traído aquí también. Aparte de tu buen hacer y tu divulgación acerca del mundo de la discapacidad, pero bueno, esa fue también un poco tu entrada en Zafarrancho Vilima. Zafarrancho Vilima para mí ha significado este año una cosa maravillosa, un gran descubrimiento, porque fíjate que había amigos que alguna vez habían hablado del programa o lo habían puesto y más o menos ubicaba, pero no era seguidora del programa, lo confieso. Y de repente, pues bueno, voy a las Vilimadas y me encuentro un universo completamente maravilloso. Me declaro fan, me declaro amiga, me declaro adoptada y fiel admiradora. Y me lo paso tan bien, pero me lo paso bien de todas las formas, porque he ido como invitada, ¿no?, para las Vilimadas, he estado también colaborando en algún que otro programa cuando ha hecho falta, he estado de público. Me he tomado alguna que otra cervecilla, o sea, yo he estado en diferentes estadios, ¿no? Sí, y no sé cuál me gusta más, porque estoy enamorada de todos, o sea, no lo puedo evitar, y al final tiene eso que a mí me llena y me identifica, que por una parte es hablar de épocas pasadas, que me siento identificada, aún no habiéndolas vivido, pero bueno, por esa vida de esta niña es una vieja, si alguna vez algún libro lo voy a llamar así, esta niña es una vieja, y por otra parte el humor, que es mi salvavidas, mi balsa, mi bálsamo y mi medicina, al fin y al cabo. Pues yo solo me queda darte la bienvenida a tu casa. Muchas gracias. A ti.